les di un poquito un adelanto de lo que más o menos trataba. Escucho un fondo. Yo no sé si podrías, por favor, apagar tu audio. Sí, perdón. Gracias. Ya, ahora, la acción pauliana, o también llamada pretensión procesal de ineficacia del acto jurídico, eh, es básicamente un instrumento de control creditorio. ¿Instrumento de quién? Evidentemente del acreedor, ¿no? El ordenamiento jurídico le da al acreedor una diversidad de remedios o instituciones para que pueda, pues, hacer cobro de su acreencia ante el deudor. No, ahora, para qué sirve este instrumento de control creditorio? Para tutelar el legítimo interés del acreedor sobre la actividad dispositiva del deudor, ¿no? Es decir, es como un mecanismo de control sobre lo que los actos de disposición que pueda tener en este caso su deudor, ¿no? A efectos que no se perjudique su derecho de crédito, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, el sistema también le otorga al acreedor una manera de que él pueda prevenir, ¿no? Un futuro perjuicio a su crédito, ya sea por insolvencia de su deudor o porque se vuelve incobrable el crédito que tenía. Y esto se traduce en una pretensión procesal de ineficacia, ¿no? Evidentemente esto se va a tener que accionar y solicitar mediante un proceso judicial, ¿no? Ahora es relativa y limitada, eso voy a explicar después. De los actos jurídicos que realiza el deudor en los cuales peligra dicho legítimo interés, ¿no? Creo que no cabe duda de que existe un legítimo interés por parte del acreedor de que su crédito sea pagado, ¿no? Pónganse el caso en el que una persona compra un vehículo a plazo por 3 años, cuotas mensuales, o sea, van a estar amarrados por 3 años. Ahora, el deudor respalda con su patrimonio el cumplimiento de la obligación. Difícilmente, chicos, y quizás por ahí me puede decir, no, pero la confianza, ¿no? Pero difícilmente una empresa o otra persona entregue dinero, un bien o lo que fuera, ¿no? A plazos, a condición, si es que la otra persona se demuestra que no, que es insolvente o no tiene muchos recursos, ¿no? Una persona diligente o una empresa diligente, cuanto menos va a verificar que esta persona tenga un bien mueble o inmueble del que pueda hacerse, o el que pueda hacerse el pago, si es que incumple, ya sea el mutuo o ya sea la compra-venta a plazos o lo que fuera. Entonces, poniéndonos en este caso del vehículo, la pregunta es, ¿no? El poder del deudor está limitado cuando, por ejemplo, con esta opción pauliana hemos mencionado que de alguna u otra manera es un control creditorio sobre la actividad dispositiva del deudor. Entonces, la pregunta es, ¿el poder de disposición del deudor está limitado? O sea, teniendo en cuenta esta cláusula, ¿estamos limitando el poder de disposición del deudor? ¿Acaso el deudor tiene que pedirle permiso a su acreedor para disponer de su propio patrimonio? ¿Qué piensan, chicos? ¿Siempre ha sido así y ustedes no se habían dado cuenta o no es así? Hemos leído el 195, ¿no? Y da la apariencia de que en realidad está diciéndonos eso. Entonces, la pregunta es esa. Jeremy. Sí, es que si bien es cierto cuando nos concentramos en la figura del deudor, o sea, debería tener derecho a la libre disposición, pero por otra parte el acreedor también tiene derecho a cobrar, pues. Entonces, dentro de esa figura, creo que sí estaríamos limitando de alguna forma, pero porque también tenemos que dar prevalencia al otro derecho. Ya, ya. Ahora, no es tanto que se limita la actividad del deudor, ya porque evidentemente esto colisionaría con su derecho de propiedad, ¿no? Una de las facultades del derecho de propiedad es poder disponer libremente del bien, ¿ya? Pero ¿cuándo podemos nosotros limitar la, los actos dispositivos por parte del deudor, ¿no?
¿Cuándo podemos interponer, ¿no?, la pretensión procesal de ineficacia? Cuando ese acto de disposición patrimonial real, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia con la simulación, porque aquí el acto de disposición patrimonial es real, no es simulado, ¿no? Si fuera simulado, no estamos dentro de acción pauliana, estamos en simulación, ¿no? En estos casos, el acto dispositivo o el acto de disposición es real, ¿no? El deudor busca deshacerse de sus bienes, no busca aparentar que se deshace y luego que se los regresen, ¿no? No busca aparentar que está disponiendo de ellos mediante un acto, pero en realidad lo está haciendo por otro, ¿no? Sino es simple, lo vendo o lo dono, pero quiero deshacerme de mis bienes para que no tengan con qué cobrar, no tengan algún bien del que puedan hacerse pago de la deuda que en este caso tenga el deudor, ¿no? Entonces, el momento en el que se puede limitar este accionar del deudor es cuando justamente hay un acto de disposición con un tercero, ya sea de manera onerosa o de manera gratuita. Y evidentemente, como repito, el acto de disposición patrimonial tiene que ser real, ¿no? Y cuando este acto de disposición perjudique el legítimo interés del acreedor a cobrar o lo haga más difícil, ¿no? Entonces, tienen que concurrir todos estos hechos para que se pueda ver limitada los actos de disposición del deudor. Entonces, podemos decir que la pretensión procesal de ineficacia es limitada. ¿Y por qué es limitada? Porque solo se refiere al monto, ¿no? Si la deuda es de 1.000, ¿no?, solo puedo realizar el acto, la pretensión procesal de ineficacia sobre esos 1.000, ¿no? No sobre un monto mayor, ¿no? Y también es relativa porque solo favorece en este caso al acreedor, ¿no? El acto de disposición es ineficaz solo respecto al acreedor, ¿no? Solamente beneficia esta acción al acreedor, no a otros. Y específicamente al acreedor quien acciona, ¿no? No a otros acreedores. Entonces, en la diapositiva 2, más o menos pueden ustedes ver un esquema, ¿no? Acreedor, deudor, tercero, ¿no? Deudor dispone de su patrimonio mediante actos de disposición, título gratuito, a título oneroso, u otorga garantías, ¿no? La ineficacia es limitada y relativa, ¿no? Limitada porque se limita solamente al monto de lo deudado y relativa porque solamente beneficia al acreedor. Ahora, volviendo a los requisitos de la pretensión procesal de ineficacia, tenemos dos elementos: el elemento objetivo y el elemento subjetivo, ¿no? El elemento standing, que es el perjuicio económico, que significa poner en peligro la posibilidad para que el acreedor pueda obtener lo que se le debe a través de la ejecución forzada o hacerla difícil, ¿no? Para que ustedes puedan iniciar una pretensión procesal de ineficacia, tiene que haber evidentemente un perjuicio económico, ¿no? Que no puedan cobrar su deuda o que ésta se haga más difícil de cobrar. Ahora, también tiene que haber un elemento subjetivo, que es el concilio fraudis, que significa el haber conocido, haber podido diligentemente conocer en el momento de realizar el perjuicio causado al acreedor sobre el concreto acto de disposición que se trata de impugnar, ¿no? En este caso, que el deudor tenga el ánimo de defraudar a su acreedor y que este tercero también conozca o se preste, ¿no?, coloquialmente hablando, para esta situación. Porque también, como ya hemos visto, por ejemplo, con otras instituciones como la simulación, la protección al tercero dentro del ordenamiento jurídico es muy importante, ¿no? Entonces, este tercero también tiene que haber conocido o cuanto menos haber tenido la posibilidad de conocer, ¿no?, que con este acto de disposición, con esta compra que él hace, se está afectando el derecho de un tercero, ¿ya? Ahora, también se propugna cierto sector de la doctrina que no solamente tiene que haber conocidos, incluso yéndonos más atrás,
con que exista la posibilidad de haber podido saber que su accionar va a causar perjuicio a un acreedor, sería suficiente, ¿no? Entonces, como que baja un poquito la dificultad para el acreedor, ¿no? Este sector de la doctrina propugna que basta la simple posibilidad de que el tercero haya podido conocer para que pues, se gatille la posibilidad de que el acreedor pueda interponer una acción pauliana. Respecto a las características de la pretensión procesal de ineficacia, ¿no? Es una pretensión de ineficacia porque lo que se quiere es que se deje sin efectos este acto de disposición que afecta al acreedor, ¿no? Eventualmente indemnizatoria, claro que sí, porque el acreedor tiene toda la potestad de solicitar alguna reparación si es que este acto de disposición le ha ocasionado algún tipo de daño. Es una pretensión personal, ¿no? Por cuanto el acreedor impugnante con la revocatoria no ejercita un derecho de acción real sobre los bienes enajenados, sino sobre la relación jurídica. No se hace la acción no ataca el bien en sí, sino ataca la relación jurídica que tiene el deudor, ¿no? A propósito del acto de disposición que ha realizado, ¿no? O sea, lo que ataca la acción pauliana es la relación jurídica que existe entre él y el tercero al quien le está disponiendo sus bienes. ¿Ya? Ahora, es una pretensión conservativa o cautelar, no es ejecutiva, ¿no? O sea, no, simplemente lo que hace es detener, ¿no? De alguna manera inhibir al deudor de que no pueda disponer de sus bienes, ¿no? Y ya posteriormente iniciará las acciones, ya sea con una medida cautelar o si tiene un título ejecutivo, iniciará un proceso único de ejecución, ¿no? Lo único que hace la acción pauliana es mantener el patrimonio dentro de la esfera jurídica del deudor, para que cuando se inicia una acción judicial de cobro, existan bienes por los que se pueda cobrar, ¿no? Ya sea con una medida cautelar o algún otro tipo de acción. Es subsidiario, y esto también es propugnado por un sector de la doctrina, ya que el profesor no comparte, pero igual él lo coloca, mencionan que por cuanto se trata de un remedio excepcional, con el cual los acreedores pueden impugnar aquellos actos realizados por el deudor que perjudiquen sus legítimas expectativas de realización coactiva de su derecho de crédito. Cuando hablamos de subsidiariedad, como por ejemplo el enriquecimiento sin causa es subsidiario, ¿y por qué es subsidiario? El amparo es subsidiario, porque tenemos que agotar previamente otros remedios que existan en el ordenamiento, y cuando ya no exista otra tutela efectiva para el acreedor, recién tendré que recurrir a la acción pauliana, ¿no? Esto es lo que propugna cierto sector de la doctrina, o lo que menciona cierto sector de la doctrina respecto a la lectura que se tiene que hacer de este artículo, ¿no? El doctor evidentemente no comparte esta situación porque él es más de la idea de que finalmente el acreedor es quien decidirá cuál de todas las gamas de posibilidades que te da el ordenamiento puedes elegir para hacerte cobro de tu acreencia, ¿no? Entonces, ¿por qué limitar en este caso al acreedor? Si tiene muchas posibilidades, será finalmente él quien elija cuál utilizar según sus propias necesidades y la propia naturaleza de repente de la prestación. Entonces, bajo la premisa del profesor y de la cátedra, no es subsidiaria la acción pauliana. Entonces, chicos, volviendo al 195, ¿no? Para desmenuzarlo un poco, ¿no? Ya que es un artículo bastante grande, hay una primera parte, ¿no? Los que estén siguiendo las diapositivas, por favor, a ver si me pueden leer la primera parte del 195 que está ahí en la diapositiva. A ver, aquí. Mayli. Sí. El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo... Ya, ahí detenté un ratito. Ya, a ver, cuando dicen, aunque el crédito esté sujeto a condición o plazo, creo que ustedes ya la tienen clara, ¿no? ¿Tú qué entiendes, Mayli, de si esté sujeto a condición o a plazo? En que, digamos, que haya un cierto tiempo para que el deudor pueda realizar el pago al acreedor. Ya, o sea, si nosotros le ponemos una condición resolutiva o una condición suspensiva o le ponemos un plazo, ¿no? El crédito está sujeto a condición, ¿no? Está sujeto a condición suspensiva,
está sujeto a condición resolutiva, ya sea porque, como hemos mencionado, si Perú gana, te pago, o si Perú gana, deja de surtir efectos, o a plazo, te lo doy por 30 meses, un año, 5 días, ¿no? El crédito, me lo tienes que pagar de esa forma. Sigue, Mayley, por favor. Puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncia a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro. Ya, en este caso, como podemos haber visto, chicos, está refiriéndose este primer párrafo a los actos gratuitos, ¿no? Actos gratuitos, ¿no? Un acto de disposición en el cual no existe contraprestación, ¿no? Una donación. Ahora, cuando el deudor realiza actos de disposición a título gratuito, hay una presunción, ¿no? De que existe un perjuicio. Ahora, esta presunción lo que hace finalmente es invertir la carga de la prueba. Como ya se presume que existe un perjuicio, quien tiene que demostrar que no se ha hecho este acto de disposición para ocasionarle un perjuicio a su acreedor es el deudor, ¿no? Entonces, no es una presunción absoluta, sino puede descargar, en este caso, la parte afectada, contradiciendo y demostrando que esta presunción no es válida. Pero en lo que sí ayuda es en la inversión de la carga de la prueba. A ver, levanto la mano. Jeremy. Sí, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los actos conservatorios que vimos en el caso de la condición suspensiva, si mal no recuerdo, y la acción pauliana que también tiene que ver más o menos con tratar de garantizar de alguna forma? Ya, hay una diferencia bastante grande. O sea, cuando hablamos de actos conservatorios, por ejemplo, cuando existe una condición suspensiva, ¿no? Más que nada ahí, porque en la condición suspensiva los efectos del acto todavía no se han dado. Entonces, y por ejemplo, me dicen, te vendo... ¿Quién está con Santiago? Por favor, apaga tu audio. Santiago, ya, gracias. Ya, si por ejemplo, la situación, te vendo mi carro cuando Perú gane el Mundial, ¿no? Poniéndonos en esa situación, solo se desencadenará la consecuencia o los efectos una vez que pase. Imaginémonos que pasa, ¿no? Y pasa de acá a 2 años o 3 años. Evidentemente, en este caso el acreedor de este carro, ¿no? A quien va a recibir el carro, tiene un legítimo interés de que cuando pase esta condición o cuando se dé la condición, el carro que le va a ser entregado esté en óptimas condiciones. Entonces él tiene toda la potestad, ¿no? De pedirle o exigirle, ¿no? A su deudor, en este caso el deudor del carro, que pues por favor le haga, por ejemplo, los cambios de aceite a tiempo, que no lo choque, ¿no? Entonces tiene toda la potestad para exigirle a su deudor, el deudor de este caso de la prestación, que es darle el carro, que realice todos los actos para poder conservar en óptimas condiciones la prestación o el objeto de la prestación para cuando se dé la condición, ¿no? Entonces, estos son actos conservatorios, ¿no? Que son potestades que tiene el acreedor para pedirle a su deudor que conserve en óptimas condiciones el objeto de la prestación, ¿no? O sea, un carro, una casa, lo que fuera. Ahora, cuando estábamos hablando de acción pauliana, estamos hablando básicamente de un fraude, ¿no? Lo que quiere hacer en este caso el deudor es defraudar a su acreedor, ¿no? Desaparecer sus bienes para que no tengan con qué cobrarle. Y finalmente, como no hay dónde cobrar, lo declararán insolvente y no hay nada que hacer, pues, ¿no? Y él, evidentemente, se ha vendido, de repente tiene el dinero en efectivo y seguirá con su vida.
Entonces, y evidentemente va a haber una parte afectada que es un acreedor. Entonces, hay una gran diferencia, ¿ya? Porque aquí en el otro caso lo que existe no es un fraude, simplemente es el legítimo interés de este acreedor de que cuando se dé la condición, el bien esté en óptimas condiciones. El otro caso es, en este caso, el tema de la acción pauliana es una institución que se encarga de evitar fraudes, ¿no? Fraudes creditorios. O sea, que los deudores puedan, no tengan la posibilidad de desaparecer sus bienes y hacer incobrable su deuda, ¿no? Entonces, son instituciones muy distintas, ¿no? Situaciones muy diferentes. Ahora, respecto a... Jeremy. Sí, por ejemplo, si te debo dinero y te digo, cuando ya estamos en la relación de deuda, por decir, ya, yo le debo dinero y le digo cuando, no sé, cuando compre su carro o cuando una condición suspensiva, le voy a pagar. Eso vendría a ser, y yo, por ejemplo, el dinero que tengo ya lo voy despilfarrando. ¿Usted puede interponer un acto conservatorio o una acción pauliana? Ya, o sea, justamente dentro de la acción pauliana te dice, ¿no? Esté sujeto a condición. Y pongamos un ejemplo de acción pauliana, como el que tú estás poniendo, y utilizando un ejemplo de un negocio jurídico sujeto a condición, donde se utilice la acción pauliana, ¿no? Por ejemplo, el caso que tú estás dando. O el caso que he dado, ¿no? Del carro. Imaginémonos que, en este caso, el acreedor del carro, ¿no? Y el deudor del mismo, el deudor desaparece el carro, ¿no? Y no solamente desaparece el carro, desaparece todos los bienes que tiene. Es decir, cuando se dé la condición, no vas a tener cómo cobrar. Y no solamente, ya, imaginemos, no tiene el carro, no hay carro que otorgar, pero pues hay una indemnización de por medio porque está incumpliendo con su obligación que era entregar el carro cuando se dé la condición, pero tampoco tiene bienes, ¿no? Ha vendido sus casas, ha vendido sus demás carros, ¿no? Entonces ahí podemos accionar la acción pauliana. En cambio, los actos de conservación es cuando todavía existe el bien y lo único que queremos es que este bien llegue a óptimas condiciones al momento que se dé la condición. ¿Sí? ¿Quedó claro, Jeremy? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ya, entonces estamos en el supuesto en el que el acto de disposición se hace a título gratuito, ¿no? Aquí se presume la existencia del prejuicio. Ya hay una presunción cuando el acto de disposición se hace a título gratuito. Es decir, si el deudor hace una donación, presumimos ya que hay un ánimo de defraudar, ¿no? A ver, ¿quién me lee, por favor, la segunda parte del que está en la siguiente diapositiva? Sí, Gianfranco. Ya, hay un ratito detente. Ya, acá, chicos, hay que diferenciar el crédito de un acto de disminución patrimonial, ¿no? Cuando hablamos de crédito, es la situación acreedor-deudor, ¿no? Entonces, primero está la relación acreedor-deudor y luego viene la disminución patrimonial. Es decir, primero está el acto jurídico que se celebra con, este caso, el acreedor, ya sea un mutuo, ¿no? Mutuo es préstamo de dinero, ¿no? Y luego está recién el acto de disminución patrimonial. Ahora, este acto de disminución patrimonial tiene como requisito, por así decirlo, que el tercero haya tenido conocimiento del prejuicio a los derechos del acreedor o que según las circunstancias haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de las mismas. Por ejemplo, ¿no? Si se hace el acto de disminución patrimonial con un familiar, creo que cuanto menos, hay una razonable situación de conocer o de no ignorarlos, ¿no? Es muy inusual que justo cuando hay una deuda pendiente y que se va a hacer en el tiempo difícil de pagar, hay un acto de disposición con un familiar, ¿no? Creo que aquí es razonable, y más si este
familiar es muy cercano, hay una razonable situación para que este familiar haya tenido el conocimiento de que con esta acción está perjudicando el derecho de un acreedor, ¿no? Sigue, por favor, Jeremy. Gianfranco, perdón. Gracias. Ya. En el primer supuesto, ¿no? Estamos en la situación en la que ya existe, ¿no? En este caso, el negocio jurídico, ¿no? Llámese mutuo, por ejemplo, ¿no? Pero en el punto 2 no existe todavía esta relación jurídica. Pero previamente, como menciona, este acto mediante el cual se ha buscado defraudar al acreedor se ha dado antes, ¿no? Por ejemplo, nos negociamos, Gianfranco y yo, ¿no? Le decimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a disponer de alguna manera de mis bienes. Yo ya le dije a Jeremy que tengo una casa, un carro, ¿no? Y él me va a dar un préstamo, porque yo ya le he informado por escrito, ¿no? Le he dicho, mira, Jeremy, tengo una casa, un carro, acá está la partida, yo soy propietario, ¿no? Y él confiado de eso me va a dar un crédito, ¿no? Que todavía no sale. Bueno, me imagino estará haciendo su documentación, me dice, de acá 3 días te doy el dinero, ¿no? Y yo te digo, ¿sabes qué? Mira, vamos, antes de que se dé el crédito, el contrato de crédito, el contrato de mutuo, voy a disponer de mis bienes, pues, ¿no? Cosa que cuando ya se celebre y como él no tuvo conocimiento o tiene un conocimiento errado de que piense que todavía yo soy propietario de los bienes, porque yo sé que tengo la certeza de que en unos días se va a celebrar ese contrato de mutuo, celebramos un contrato de disposición de bienes sabiendo que a futuro yo voy a celebrar un contrato con Jeremy, ¿no? Para de igual manera perjudicarlo y no tenga cómo cobrarme. Entonces, esta situación se puede dar después de celebrado el acto, ¿no? El ejemplo más básico, chicos, en este caso son los préstamos, ¿no? El contrato de mutuo, ¿no? Pongamos, específicamente hablando del mutuo, ¿no? En el primer supuesto se da después de celebrado, por ejemplo, el contrato de mutuo, ¿no? Y se hace el acto de disposición de manera posterior, ¿no? En el segundo numeral todavía no se ha celebrado el contrato de mutuo, ¿no? Y ya en este caso el deudor con un tercero se han puesto de acuerdo, ¿no? Para defraudar a este acreedor futuro, ¿no? Porque todavía la relación jurídica entre deudor y acreedor no existe, ¿no? Simplemente ellos están adelantando y dicen, sabes que yo le he informado que tengo estos bienes, voy a disponer hoy de estos bienes, ¿no? Y mi acreedor va a pensar que todavía los tengo y por eso me va a dar el crédito, porque evidentemente si le informa que ya no los tiene, la situación va a ser distinta. Ya les he dicho que ninguna persona que se dedica a prestar dinero o a vender cosas a plazo te va a otorgar este tipo de créditos si sabe que no tienes algún bien o bienes con que respaldar en caso que no pagues tu deuda, ¿no? Entonces es muy importante. Incluso dice que la intención del tercero había informado por escrito al futuro acreedor, ¿no? Lo que sí pones aquí un requisito, que es que estos bienes hayan sido informados por escrito al futuro acreedor, ¿no? Entonces, si ha sido de manera verbal, no va a haber perjuicio, no se va a poder interponer la acción pauliana. Tiene que haber sido, ¿no? Tiene que haberle dicho por escrito, yo tengo una casa acá, tengo un carro acá, ¿no? Ese es el requisito que se requiere para que el acreedor en la situación de literal 2 pueda accionar esta pretensión de ineficacia, ¿no? Contra el acto celebrado por su deudor. Ahora, se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en actitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados, ¿no? Igual acá se invierte la carga de la prueba, ¿no?
Entonces, la carga de probar de alguna u otra forma que no ha habido intención de perjudicar al acreedor corre por cuenta del deudor y del tercero. Entonces, ustedes pueden decir, ha pasado estos actos y yo presumo que pues hay un acto de disposición para defraudarme como acreedor, ¿no? Entonces ustedes no tienen que demostrar que ha habido ánimo de defraudarlos, porque ya existe esta presunción, y finalmente serán ellos quienes tendrán que demostrar que no, ¿no? Dirá, ¿sabes qué? Yo sí he hecho este acto de disposición, pero tengo otros bienes con que respaldar mi deuda, ¿no? O he hecho este acto de disposición que tiene fecha anterior y viene también de otro crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, incumbe al acreedor, ¿no?, la prueba sobre la existencia del crédito. Lo único que tiene que demostrar en este caso el acreedor afectado es que el crédito existe, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Con un contrato, ¿no? Si no tiene contrato, de repente un orden de compra con una cotización, etcétera, ¿no? Y además los requisitos indicados, ¿no? Corresponde el deudor, ¿no? Lo que sigue del artículo, corresponde el deudor y el tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del prejuicio o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito, lo que les acabo de decir, ¿no? La norma le pone la carga de la prueba al tercero, al deudor y al tercero, y le dice que tienen que probar que no había intención de generar un perjuicio o que existen bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito, ¿no? O sea, que los bienes que se han dispuesto, sí se han dispuesto, pero existen otros bienes suficientes para poder garantizar la deuda. El artículo 196 nos dice, por ejemplo, que para los efectos del artículo 195 se considera que las garantías, aún por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si el deudor no dispone directamente de sus bienes, sino que lo hace mediante una hipoteca, ¿no? Porque finalmente lo que puede hacer, ¿no?, en este caso el deudor, es hipotecarle a un tercero sus únicos bienes que garantizaban el crédito con su acreedor, ¿no? E evidentemente también incumplirle para que le ejecute la hipoteca y haya el desplazamiento patrimonial, ¿no? Y de manera indirecta. Entonces, esto también puede ser materia de alguna acción pauliana, ¿no? Si se dan créditos, por ejemplo, si se dan garantías como hipotecas, ¿no? Que de pronto ustedes tengan una deuda ustedes sean acreedores, ¿no? Y su deudor empiece a hipotecar todos sus bienes, ¿no? Si pasa eso, también ustedes pueden accionar una pretensión de ineficacia. Ahora, también está la situación en la cual el deudor es heredero, ¿no?, y renuncia a la herencia. Es decir, por ejemplo, ustedes se enteran que su deudor va a recibir un patrimonio producto de una herencia, ¿no? Y que con esto les va a servir para que tenga respaldo o mayor respaldo sobre la acreencia que ustedes tienen contra este deudor, ¿no? Pero este deudor dice, ¿sabes qué? Para también perjudicar a mi acreedor, no me den la herencia, ya la voy a rechazar y repártanla ahí entre los demás hermanos, ¿no? Cuando sucede esta situación, también puede solicitarse, pues, según el artículo 676, ¿no?, una impugnación. ¿Quién puede leer el artículo 676? Que está en la diapositiva, la que sigue. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Artículo 676. Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, estos pueden impugnarla dentro de los 3 meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta. Para el pago de las deudas del renunciante, el remanente, si lo hubiera, se transmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia.
La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo. Ya, gracias. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen su deudor y saben que el deudor ya también no tiene muchos bienes con el cual garantizar el crédito, ¿no? Pero se enteran de que va a recibir una herencia, ¿no? Cuantiosa, pero justamente este deudor vivo, ¿no? Rechaza la herencia porque sabe que con los bienes que tiene actualmente no va a poder cubrir su deuda. Entonces, lo que te dice el 676 es que, por ejemplo, yo como acreedor puedo impugnar esta renuncia, ¿no? Y solicitar que, pues, luego de que se declare fundada, ¿no? mi petición, pueda venderse mediante una venta pública en subasta, ¿no? Y que con esa venta pública en subasta se me pueda pagar a mí mi acreencia y el resto, si es que sobrara, se vuelve a repartir entre los otros herederos, ¿no? Entonces, al igual que en el caso de la acción pauliana, aquí tenemos una acción para proteger también el crédito del acreedor, ¿no? Frente a los deudores que rechazan herencias, ¿no? Para perjudicar justamente también el crédito que tenían con su acreedor. Claro, chicos, les toca exponer caso banco financiero. El caso del banco financiero, creo que es. ¿Están? A ver, vamos a buscar la lista. Sí, Banco Financiero con Carlos Tazara, que es Alexander Guamaní y Ruth Balcázar. ¿Están? ¿No están? ¿Se han rectificado? ¿Alguien sabe? Alexander Guamaní y Ruth Balcázar. No los veo. Este caso era interesante. ¿Alguien quisiera exponerlo la próxima clase? Ya sea en pareja o solo. ¿Jeremy? Sí, a manera de confrontación, como lo estamos haciendo usualmente, o a manera de narrativa. Mira, lo puedes comentar de repente solo. Si es que tienes algún compañero que te quiera apoyar, lo puedes hacer como lo hemos estado viniendo haciendo en clase, pero si es que estás solo, lo comentas nada más, ¿no? Como si estuvieras explicándonos el caso. Si tuvieras algún compañero, si hay un compañero ahora o compañera que quiera con Jeremy explicar este caso, que hable ahora. Pero bueno, parece que no hay. Entonces, Jeremy, la próxima clase, tú solo explicas el caso, ¿ya? Está bien. ¿Selene? Selene. Sí, yo no tengo problema en explicarlo con Jeremy. Ya. Todos tienen caso, ¿no? Todos tienen caso asignado, entiendo. Porque esta sería la oportunidad para que puedan hacerlo. Ya, entiendo que todos tienen caso. Ya, Selene y Jeremy, por favor, la próxima clase entonces, hacen la presentación y según las reglas que hemos venido haciendo sobre exposiciones, ¿no? Demandante, demandado. Ya ustedes coordinen quién va a ser demandante y quién va a ser demandado. A ver, ¿quién sigue? Está Jorge Vivas y José Quispe. Hola, sí, yo sé. Un minuto, por favor, para presentar la diapositiva. Ya. Jorge, ¿estás tú solo? ¿No está tu compañero, José Quispe? No estoy seguro si está el compañero, la verdad. Ya.
buenos días. No sé si será el compañero para poder exponer con él o procedo a exponer solo. Parece que no está. Bueno, si no está, no sé si se ha rectificado, pero si está, bueno, ya saben, chicos, los que no salen a exponer cuando son llamados tienen 0 de nota. Muy bien, entonces comienzo. Bueno, ante todo, buenos días, señores miembros, señores magistrados, público presente. En el presente caso, soy abogado de DualNet, de la empresa DualNet, y la vengo representando para demandar la ineficacia, anticipo de legítima de 3 predios que habría celebrado, en este caso, el señor Purizaca y su cónyuge, a favor de sus hijas, en razón a que mantiene un crédito pendiente con nuestra empresa. Vamos a comenzar por recapitular los hechos. El 1 de agosto de 1992 hasta agosto de 1995 aproximadamente, el demandado, conjuntamente con su cónyuge, se apropiaron ilícitamente de los pagos dirigidos a pagar los tributos en perjuicio de la empresa Dualcom y de otros, valiéndose el demandado de argucias, mentiras y falsificando sellos y documentos de bancos y también de la SUNAT, entre otros, haciendo incurrir dolosamente el demandado en error a la empresa demandante, pues sin ser contador público colegiado, firmaba y rellenaba formularios con el fin de hacer creernos maliciosamente que pagaba, en este caso, los tributos que por ley corresponde pagar a SUNAT, que se hacía mediante el banco, ¿no? Pero en realidad el demandado se apropiaba y falsificaba estos documentos. Y el demandado también es importante señalar que era trabajador, o sea, tenía un contrato al que se le pagaba mensualmente una remuneración de $5.000 americanos. Con fecha 10 de octubre de 1996, Dualcom nos cedió a favor de la empresa que representa DualNet los derechos crediticios que detenta sobre el demandado Carlos Alberto Purizaca Querevalú, hecho que fue de su total conocimiento y comunicado oportunamente al Sexto Juzgado Penal de Lima, conforme se puede apreciar del texto de la sentencia condenatoria, evidenciando nuestro derecho al crédito y en consecuencia nuestra legitimidad e interés para obrar. Con fecha 23 de mayo de 1997, según informe empresarial contable, el importe de lo indebidamente apropiado por el demandado asciende a un monto aproximado de 105.000 soles con 605 soles con .55 céntimos. Monto que a la fecha se encuentran impagos y que están reconocidos por el demandado al haber consentido la resolución condenatoria correspondiente. Con fecha 4 de septiembre de 1997, el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima falló condenando al codemandado Carlos Alberto Purizaca Querevalú por los delitos contra el patrimonio por apropiación ilícita, estafa contra la administración y fe pública, por lo que se le impidió en el proceso penal una pena privativa de 3 años de libertad, así como una reparación civil de 2.000 soles sin perjuicio de devolución de lo indebidamente apropiado Dualcom, que asciende, como señalado, a un aproximado de 105.000 soles. Finalmente, el 22 de abril de 1997, con el fin de eludir sus responsabilidades, que ya han sido declaradas, ¿no?, por el juez en pleno proceso penal, el demandado, conjuntamente con su cónyuge, la señora Rosa Orfelina Torres, celebraron una escritura pública de independización y anticipo de legítima a favor de sus hijas, ¿no?, sobre 3 bienes de las sociedades gananciales que corren inscritas cada una en determinadas partidas registrales. Esto a efectos de reducir su patrimonio de fácil ejecución y eludir la obligación contraída con el acreedor, que es la empresa que represento hoy, y haciendo estos actos de disposición dolosamente con el único fin de perjudicar y hacer imposible o de difícil cobro el crédito reclamado, ¿no?, afectando nuestro derecho a poder cobrar la prestación debida, ¿no? Por lo que incoamos, accionamos la presente demanda, siendo nuestra pretensión principal que en vía de proceso sumarísimo conforme a lo establecido en los artículos 195 y 200 del Código Civil, se declare la ineficacia de dichos anticipos de legítima, ¿no?, de los bienes que el demandado con su cónyuge
han dado en anticipo a efectos pues, de eludir su responsabilidad para poder garantizar el pago del crédito que mantiene con nosotros, ¿no? Por lo que, efecto de evitar la constitución de insolvencia del demandado y garantizarle esta prestación ascendiente a aproximadamente 105.000 soles que mantiene con nuestra empresa, planteamos esta demanda como pretensión principal, ¿no? La ineficacia de dichos anticipos ilegítimos, que conformidad al artículo 145 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad de la SUNAR, sea declarada oportunamente fundada la presente demanda, se inscriba en el asiento correspondiente los inmuebles respecto a la acción pauliana que declarará los anticipos ilegítimos como ineficaces respecto al acreedor demandante. Y como pretensión accesoria planteamos, conforme a lo establecido en el artículo 1329 del Código, una demanda de indemnización de daños y perjuicios por los daños sufridos por la actuación dolosa del demandado en su ejecución de obligaciones como contador de la empresa Dualnet. Como fundamentos jurídicos invocamos, principalmente el artículo 195, que regula la acción pauliana, que en este caso se aplicaría, como no ha sido un anticipo ilegítimo, no ha sido un acto oneroso, sino que ha sido un acto no oneroso y es considerado el anticipo como donación. Ya se reúnen los requisitos mínimos que deben tener la configuración del hecho para poder plantear su demanda de ineficacia. En razón a que se tiene que tener en cuenta que las hijas o las personas que se han visto beneficiadas con estos anticipos ilegítimos son sus hijas, y es pues imposible que no se supiera o no tuvieran las condiciones mínimas de poder saber el proceso judicial y el crédito que el demandado mantiene con nuestra empresa. Además, no pueden alegar en este caso el desconocimiento o alegar la buena fe, consideramos, en razón a que ha sido obviamente conocido, ¿no? Que se están perjudicando los derechos del acreedor y, por lo tanto, mantenemos como norma principal este artículo 195. También el artículo 200 del Código Civil, que regula la ineficacia de acto jurídico gratuito o oneroso, que se aplica para este caso en específico. El artículo 317 del Código Civil, que señala que la responsabilidad de las deudas de la sociedad conyugal pueden responder los bienes sociales a falta o a insuficiencia de los bienes propios de cada cónyuge, ¿no? Y el artículo 1321 del Código, que también regula la indemnización por dolo, culpa leve o inexcusable. Bien, como jurisprudencia, planteamos la casación 890-2017 Guaira, que señala, ¿no?, que el colegiado llegó a la conclusión que la transferencia del bien en dicho caso tenía como propósito único impedir el cumplimiento de la obligación contraída con el demandante, el señor Carlos Jaime García, ¿no? Además, señala el colegiado que es evidente que los compradores estuvieron en razonable situación de conocer la creencia, pues una conducta diligente habría tendido a alegar que la transferencia de 60.000 soles les hubiese llevado a tomar medidas necesarias para conocer que el Estado o el inmueble en cuestión estaba en un proceso de sublitis. Mencionamos esta jurisprudencia porque creemos que es importante, consideramos que es importante que se valore pertinentemente la relación o el acto de donación entre el demandado y los beneficiados, que son sus hijos. Y finalmente, como doctrina, señalamos al doctor Vidal Ramírez en su obra Teoría General del Acto Jurídico, en la página 373, que precisa que deben concurrir para plantear una acción pauliana o una ineficacia del acto dos causas fundamentales. La primera es el perjuicio de los acreedores y la segunda el conocimiento del perjuicio que el acto origina a los derechos del acreedor, lo que claramente se ha dado en este caso. Esta sería mi réplica. Si esto. ¿También la plantea? Disculpa. Está bien, Jorge. A ver, un consejo, chicos, nada más. Siempre primero las pretensiones, ¿ya? Sabiendo qué están pidiendo, luego sus argumentos van a estar dirigidos evidentemente a fundamentar qué es lo que están pidiendo, ¿no? Entonces siempre empecemos con lo que se pide, las pretensiones,
¿ya? Nada, Jorge, te agradezco, gracias. Este caso, chicos, es bastante interesante, ¿no? Bastante simple también, ¿no? Habrán visto, es un contador, ¿no? Que cometió un delito, ¿no? Le decía que pagaba los tributos a su empleador y no los pagaba, ¿no? De este delito se emitió una sentencia y evidentemente se generó una deuda, ¿no? La deuda no necesariamente tiene que ser solo por un préstamo, también puede ser impuesta de repente por una reparación civil, ¿no? Ahora, en este caso existía esta deuda y lo que pasó fue que el deudor, ¿no? Empezó a disponer de su patrimonio. En este caso creo que se le dio en anticipo legítimo, ¿no, Jorge? Sí, le dio un anticipo a sus hijas. Le dio un anticipo de legítima a sus hijos. Anticipo de legítima es adelanto de herencia, ¿no? Cuando en vida tus herederos te adelantan, ¿no? La herencia que tú vas a recibir a futuro, ¿no? En este caso, lo más usual es tus padres, ¿no? Cuando tus padres, por ejemplo, te adelantan a ti y a tus hermanos en la herencia, ahí estamos hablando de anticipo legítima, ¿no? Lo que sucede luego es que esto regresa a la masa matrimonial cuando quien te hereda fallece, pues, ¿no? Ahora, evidentemente ese es un acto a título gratuito, ¿no? Una donación que le hace un padre a su hijo siempre va a ser un anticipo legítimo. ¿No? Cuando se hace una donación de un padre a su hijo, es un anticipo legítimo. Entonces, cuando ya sea una donación a terceros o ya sea un anticipo legítima, ambos son actos a título gratuito. Entonces, como mencionaba el 195, cuando son actos a título gratuito, creo que era la primera parte, se presume que quiere defraudarse, en este caso el acreedor, ¿no? Lo cual ha sido invocado justamente por Jorge, ¿no? Se presume que este acto, y creo que es bastante evidente, ¿no? Que existe una deuda y se te ocurre desprenderte de tu patrimonio de la manera más fácil, porque evidentemente hacerlo con una compraventa es más difícil, además que hay más riesgo, ¿no? ¿Qué tal se lo das y no te devuelve el bien, ¿no? O no te paga, o no tienes el dinero para que la otra persona, si por ejemplo dice, ¿sabes qué? Quiero deshacerme de mis bienes, ¿no? O por último tendrás que rematarlo, ¿no? Tendrás que darlo a muy bajo precio. Entonces, evidentemente este deudor quiere ganar por todos lados, ¿no? Y lo mejor es, pues bueno, finalmente le voy a dar, a futuro mi hijo lo va a heredar, además es mi hijo, se lo doy a mi hijo, pues, ¿no? Entonces, cuando hay actos de disposición a título gratuito, como de alguna u otra manera son más fáciles de realizar, es que se presume, ¿no? Que existe algún ánimo de defraudar al acreedor. Chicos, dudas, comentarios, observaciones, ¿alguien? Bueno, chicos, yo ahora tengo una audiencia, así que lo vamos a dejar por hoy acá. La siguiente continuamos con la exposición de los compañeros que se han comprometido. ¿Ya? Falta un poco más, nada más de acción pauliana y terminamos con eso. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo que no le haya quedado claro? Pregunten, chicos, con confianza. Yo les he dicho, pero mejor equivocarse acá que con el profesor. Ahora, hay muchos que me han preguntado sobre el profesor. Yo sé que extrañan al profesor, lo quieren ver, pero como saben, el profesor está fuera del país. Todavía no me ha dado una fecha exacta de su regreso, ¿ya? Pero presumo que será de aquí a un mes o mes y medio a más tardar. Álvaro. Buenas, sí, sobre la acción pauliana se podría decir que es un instrumento de control que tiene el acreedor contra la disposición que tiene la otra parte para vender sus bienes y ya librarse de cierta responsabilidad. Exacto, exacto. Con tus palabras lo has dicho bien. Sí, justamente es un mecanismo que tiene el acreedor
para evitar que su deudor se vuelva insolvente y no tenga con qué pagarle la deuda, ¿no? Sí, eso como has dicho. John. Sí, gracias. En el caso de estas, específicamente el caso de Odebrecht y las empresas locales, que para eludir el pago de posibles responsabilidades se han deshecho de todas sus propiedades, eso ya no calza para esta figura de la... El Estado no tiene manera de cómo exigirles que paguen sus responsabilidades cuando resuelvan el asunto. ¿Esto calza con esta figura pauliana? ¿Cómo se llamaría en ese caso específico, por favor? Ya, a ver, si se dan los supuestos y que luego de que existe una sentencia, ¿no? Odebrecht empieza a deshacerse de sus bienes, evidentemente tiene que aplicarse la acción pauliana, ¿no? Pero hay otra figura, ¿ya? Que se llama la extinción de dominio, que es una figura más utilizada en el ámbito penal, para que el Estado de alguna u otra manera pueda recuperar todos los bienes que han sido materia de delitos específicamente que han afectado al Estado, pues, ¿no? Colusión, corrupción, etc. Ya justamente se sacó esta ley para evitar que pues, quienes afectan al Estado puedan desaparecer los bienes, ¿no? Y estos sean irrecuperables. Porque evidentemente, si tú te pones en la situación en que Odebrecht, de repente, sospechando, ¿no? Que le van a iniciar una acción penal o civil, desaparece sus bienes, ¿no? Y el comprador evidentemente no sabe, ¿no? Ahí no podemos aplicar acción pauliana, ¿no? Tendríamos que demostrar, primero tiene que existir, como hemos visto los dos supuestos, ¿no? Que ya exista la deuda, que ya exista un acreedor, ¿no? Si, por ejemplo, yo hubiera sentencia, ¿no? En la que condena a Odebrecht para una reparación civil de 1 millón, ¿no? Y Odebrecht empieza a vender sus bienes, ahí el Estado puede interponer acción pauliana. Ahora, en el otro supuesto era que la deuda sea futuro, ¿no? Pero no podemos decir que es una deuda futuro una sentencia, ¿no? Puede salir infundada. ¿Qué certeza tiene el comprador, o sea, en este caso el tercero, ¿no? De que se está haciendo para